El caso de Luis Figo vuelve a la existencia bajo la mano del polémico astro. Antes de continuar, gracias a dejar un like y suscríbete para seguir viendo más noticias del FC Barcelona. Ahora no hay ningún nombre más alto que el de Rafinha. Comenzamos nuestra conversación con una nueva amenaza que se cierne sobre Barcelona, ya que Mohamed Salah, una de las estrellas más destacadas del equipo en los últimos años, anunció que jugará su última temporada con los Reds. Después de años de brillar como uno de los mejores jugadores de la Premier League inglesa y contribuir a conseguir títulos históricos, el astro egipcio decidió buscar nuevos retos. Ante esta situación, el club inglés está trabajando duro para encontrar un sustituto que esté a la altura de Salah, sabiendo que sustituir a una leyenda como Salah no será fácil. En ese contexto, el nombre de Rafinha, extremo brasileño del club español Barcelona, empezó a resonar con fuerza. El Liverpool ha puesto sus ojos en Rafinha, considerado una de las estrellas emergentes del fútbol europeo y pieza clave en los planes del técnico Hansi Flick. El extremo brasileño ha comenzado la temporada por todo lo alto, con actuaciones impresionantes, incluido un reciente hat-trick ante el Real Valladolid que llamó la atención de los medios deportivos. Con su velocidad, capacidad para penetrar defensas e instinto goleador, Rafinha se ha convertido en un jugador indispensable para Flick, que lo ve como una parte clave de su estrategia de ataque. Sin embargo, la brillantez de Rafinha no ha pasado desapercibida para los mejores clubes de Europa, y el Liverpool podría estar preparado para hacer una oferta tentadora. En Anfield se dan cuenta de que tendrán que ofrecer una suma enorme para convencer al Barcelona de separarse de uno de sus jugadores más destacados. Pero también saben que el mercado de fichajes de enero será la oportunidad perfecta para adelantarse a sus rivales y asegurarse un sustituto fiable para Salah. En el Barcelona, Joan Laporta y Deco son conscientes del interés del Liverpool y de lo complicado que será retener a un jugador como Rafinha si llega una gran oferta. Sin embargo, nadie en el club quiere perder a un jugador que ha demostrado su compromiso y su amor por el color. Por su parte, Rafinha mostró una gran comodidad en Barcelona, donde encontró la oportunidad de demostrar su talento. Se espera que la oferta del Liverpool sea demasiado tentadora para que la escuche el exjugador del Leeds. El Liverpool, cuya oferta podría superar los 100 millones de euros, parece dispuesto a hacer todo lo que esté a su alcance para hacerse con el brasileño. Dadas las circunstancias que hacen que el Barcelona no pueda rechazar una gran oferta, Flick sabe que su principal jugador puede estar en peligro. La batalla por Rafinha apenas ha comenzado y podría ser uno de los movimientos más notables en el próximo mercado de fichajes. El Barcelona no se olvidó de Nico Williams y regresa a ficharlo. Nico Williams sigue siendo uno de los nombres más importantes en el radar del Barcelona. Aunque el club catalán no logró incluirlo durante el último periodo de fichajes de verano, se cree que el joven extremo se unirá a sus filas el próximo verano. Hansi Flick, consciente del potencial de Nico, ha dado su visto bueno a la medida. Al mismo tiempo, Deco mantuvo contacto con el agente del jugador, aunque las negociaciones se tensaron en los últimos días del mercado de fichajes. El acuerdo no se ha roto. Al contrario, la intención es clara. El Barcelona volverá a intentarlo cuando sus finanzas mejoren. Está claro que el equipo de Nico Williams no se ha rendido. Al contrario, son conscientes de que se hará un nuevo intento por hacerse con los servicios del joven extremo. Aunque el acuerdo con Nico no se completó durante el actual periodo de transferencias de verano, el plan todavía está vigente. La idea inicial era esperar un año hasta que todas las partes estuvieran satisfechas. El Athletic de Bilbao podría afirmar haber retenido al jugador una temporada más, mientras que Nico podría marcharse, dejando una gran suma en las arcas bilbaínas, dando tiempo suficiente al Barcelona para reorganizar sus finanzas. Pero la reciente Eurocopa cambió el panorama inesperadamente. Nico Williams se ha convertido en una estrella brillante y su asociación en el campo con Lamine Yamal ha aumentado las expectativas a su alrededor. Ante esta situación, el Barcelona consideró que la espera era inútil y decidió acelerar el proceso de contratación. Joan Laporta y Deco estaban dispuestos a correr riesgos económicos, a pesar de los desafíos, para traer a Nico Williams y Dani Olmo.
pero el joven extremo no pudo resistir la presión bilbaína y decidió retirarse aprovechando el estancamiento en su puntuación. A pesar de este revés, el plan original sigue en pie. A Nico Williams le queda poco más de un año en el Athletic Club y desde luego no hay visos de que vaya a renovar su contrato. Todo está listo para junio de 2025, cuando el Barcelona lo volverá a intentar. Aunque la relación entre el club catalán y Nico ha sido testigo de algunas tensiones, todo esto se considera solo detalles pasajeros. En el mundo del fútbol, 2 días son suficientes para olvidar cualquier desacuerdo. Deco ya se ha puesto en contacto con Hansi Flick, que ha dado su visto bueno, y el Barcelona prepara otro intento de fichar a Nico Williams. Esta vez con una situación económica más estable y con la firme convicción de que el talento de Nico puede ser una pieza clave en el proyecto de futuro del club. Volvemos a hablar de la estrella del equipo. El Chelsea ignora a el no deseado y tiende su red en torno a el primer crack. El jugador empezó como titular al inicio de la Liga Española, pero no aprovechó las oportunidades que le brindó Hans-Dieter Flick. En las últimas semanas ha sido relegado al banquillo en favor de Dani Olmo, considerado el único fichaje cerrado por la dirección. Las cosas no pintan bien para el extremo Ferran Torres. Por tanto, Joan Laporta y Deco siguen pensando en deshacerse de El Tiburón, por el que piden más de 30 millones de euros. Se trata de una cantidad que nadie se atrevió a pagar en verano, a pesar de recibir llamadas del Newcastle United y del Tottenham Hotspur. El último equipo en mostrar interés fue el Chelsea, pero la respuesta de Todd Bull no se hizo esperar, ya que descartó categóricamente la posibilidad de incluir al exjugador del Valencia y del Manchester City. Por otro lado, le interesa conocer la disponibilidad de otra estrella que juegue en el Camp Nou. Enzo Maresca ha quedado impresionado con las actuaciones de Rafinha Díaz, considerado actualmente uno de los jugadores más destacados del panorama internacional. A pesar de todos los retos, ha demostrado que puede ser una pieza vital para el Barcelona y uno de los líderes del proyecto de Flick, ya que ha marcado 3 goles y ha dado 3 asistencias a sus compañeros. Los Blues podrían haber fichado al brasileño recientemente, pero optaron por otras opciones en la delantera, decisión que ahora lamentan. Stamford Bridge admitió su error y ahora se ha puesto en contacto con Laporta y Deco para conocer el precio de Rafinha, que el Barcelona cifra en unos 60 millones de euros. Sin embargo, dada la forma actual de Rafinha, el Barcelona podría optar ahora por pedir una suma mayor, lo que le permitiría obtener un beneficio interesante. Veterano del Barcelona en una nueva experiencia nueva con el equipo rival. Barcelona e Íñigo Martínez son conscientes de que su trayectoria apunta a una separación inminente, lo que hace posible la venta del central durante el próximo mercado de fichajes de invierno. Con la irrupción de Cubarsí, las cosas se han complicado más para el exjugador del Athletic, ya que su contrato expira el próximo verano, y si no participa en más del 60% de los minutos, no le renovarán. Lo cierto es que esto no se espera, como sí ocurre en el club catalán, lo que hace que la opción de salir en enero sea apta para ambas partes. El jugador se beneficiará de la oportunidad de jugar regularmente en la segunda mitad de la temporada en un nuevo destino, mientras que el Barcelona obtendrá algunos ingresos por la salida de un jugador que llegó gratis. El inicio de temporada parece haber sido beneficioso para el jugador vasco, ya que se ganó un puesto en el 11 titular a las órdenes de Hansi Flick por las lesiones de Araujo y Christensen, pero con la vuelta de uno de ellos volverá al banquillo. El Atlético de Madrid ha mostrado un gran interés en ficharle, tanto antes como después de su llegada al Barcelona, y puede que sea su destino preferido, ya que el conjunto del Cholo sigue buscando otro central. En enero estarían dispuestos a ficharlo por un precio razonable, que podría rondar los 5 millones de euros. Cabe destacar que los traspasos entre Barcelona y Atlético se han vuelto habituales en los últimos años debido a la buena relación entre ambos clubes. Gran tensión y conflicto entre el Barcelona y el polémico crack. Según el periodista Albert Masno en Sport, la relación entre Frenkie de Jong y la dirección del Barcelona está en estos momentos tensa, debido a cuestiones relacionadas con su salario y los repetidos intentos del club de venderlo. Por ello, el centrocampista se plantea valorar su futuro con el club una vez finalizada la presente temporada. De Jong aún no ha fijado una fecha para su regreso. No tiene intención de pasar por el quirófano y se niega a jugar si no está en su mejor momento. De Jong ha dejado claro que no volverá al campo hasta que se recupere por completo.
A pesar de la presión del cuerpo médico del club, optó por no apresurar su recuperación ni arriesgarse a jugar debido a los constantes dolores. De momento, su regreso sigue siendo incierto, lo que deja al Barcelona en una posición difícil, completamente dependiente de la decisión de De Jong sobre cuándo se siente preparado para regresar. Detrás de estas preocupaciones por su estado físico, emerge otro problema: su tensa relación con la actual dirección del club. Una vez considerado un fichaje crucial, la situación de De Jong ha vuelto al punto de partida. Inicialmente, el club intentó venderlo en contra de su voluntad. Luego se filtraron detalles de su salario, además de sus cuotas por la temporada afectada por la pandemia de COVID-19. El Barcelona intentó entonces ampliar su contrato para reducir su salario, pero De Jong no aceptó su oferta. Este verano, el club ofreció sus servicios a otros clubes sin su aprobación. Todas estas tensiones complican aún más su estado. De cara al futuro, el centrocampista sigue decidido a volver a la acción. Pero una vez finalizada la temporada, muchas cosas pueden cambiar en la dinámica deportiva y administrativa del club. De Jong sigue en una posición sólida, ya que le queda un año más de contrato, lo que le da control sobre lo que sucederá a continuación. Es consciente de que Joan Laporta actuó a sus espaldas en varias ocasiones, y ahora, con esta ventaja, De Jong tomará sus propias decisiones sobre su futuro. Podría completar lo que le queda de contrato y marcharse gratis, aceptar un traspaso por un importe menor. El Real Madrid aprovecha la situación y entra en la línea. Frenkie de Jong devuelve la existencia el caso de Luis Figo. El club español Barcelona vive desde hace varios años una situación complicada debido a una mala gestión por parte de sus responsables. Aunque la llegada de Joan Laporta generó esperanzas de cambio, las decisiones internas y los resultados en el campo no presenciaron una mejora notable. En este contexto, el nombre de Frenkie de Jong empieza a perfilarse como potencial fichaje para uno de los mayores rivales del Barcelona, el Real Madrid. El centrocampista holandés, que ha sido un fijo en varias ocasiones en el Barcelona, no parece contar actualmente con la confianza del club. Según periodistas cercanos al despacho de Florentino Pérez, esta situación podría ser aprovechada por Florentino Pérez, que podría estar interesado en incluir a De Jong en su equipo. La retirada de Toni Kroos, que dejó un vacío en el centro del campo del Real Madrid, puede abrir el camino a De Jong para llenar ese vacío. El contrato del jugador holandés con el Barcelona expira en el verano de 2026, lo que puede facilitar su traspaso a otro club, sobre todo si las negociaciones para renovar su contrato fracasan. Si eso sucede, podemos ser testigos de un nuevo Asunto Figo, un acuerdo histórico que ha dejado un enorme impacto en los aficionados del Barcelona y ha fortalecido enormemente el poder del Real Madrid. La perspectiva de que De Jong vista la camiseta blanca no solo sería un duro golpe para el Barcelona, sino que también reforzaría la fuerza del Real Madrid. En mi opinión será un golpe mortal para el Barcelona, aunque estoy de acuerdo con la marcha de De Jong, pero no directamente con el Real Madrid. ¿Estás de acuerdo con la marcha de Frenkie al Real Madrid o prefieres que se quede antes que marchar al club capitalino?